Bueno, la paz de Dios sea con todo aquel que escuche este video. Quiero compartir un tema en específico que tiene que ver mucho con la iglesia, ya que este tema tiene que ver dentro de la iglesia y no tiene nada que ver con los impíos y etcétera de afuera. Entonces, el tema que quiero compartir es sobre eh, la enseñanza de la mujer en la iglesia, o si la mujer puede enseñar en la iglesia. Y sobre este tema de si la mujer puede enseñar y lo que Pablo dijo, por qué lo dijo, sé que hay algunos, incluso predicadores conocidos, no voy a mencionar el nombre, pero he escuchado algo de videos, de un video y de otro video de otra mujer y su esposo y otros más, y otro más, sobre este tema. Incluso a otro que es de España, que habló sobre defendiendo que la mujer no puede enseñar. Y bueno, yo voy a compartir, según la escritura, sobre este tema. Vamos para allá. Ahora quiero decir algo. El evangelio no es solamente Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado. Eso solamente no es el evangelio. No digo que no sea evangelio, sino que no solamente eso es evangelio. Eso es evangelio, pero el evangelio es mucho más. Evangelio es arrepentimiento de obras muertas, evangelio es fe en Dios, evangelio es bautismo en agua, evangelio es bautismo en el Espíritu Santo, evangelio es aprender a escuchar la voz de Dios, etcétera, entre otras muchas cosas: resurrección de los muertos, juicio eterno, profecía, dones espirituales, ministerio de los 5 ministerios en la iglesia, funcionamiento de la iglesia. Todo esto es evangelio. Los apóstoles, profetas y aquellos que Dios levantó en el principio de la iglesia, que sirvieron al Señor Jesucristo en la carne, que lo siguieron en la carne mientras Él estaba en la carne aquí en la tierra, y después de su resurrección, que fueron guiados por el Espíritu Santo, fueron bautizados, todos ellos enseñaron doctrina, y esta doctrina va incluida dentro del evangelio. Y uno de ellos fue Pablo, Pedro, Juan. Bueno, puedes ver en la escritura los 12 apóstoles más otros que Dios levantó, como Bernabé, como Timoteo, Silas, el profeta Silas, que también en la carta de Tesalonicenses habla que es un apóstol. Pero no es el tema ahora de que si nada más hay 12 apóstoles o fueron 13 con Pablo, que si Matías no fue, que si Matías fue una mala elección de Pedro, etcétera. No voy a entrar en ese tema. Creo que Matías fue un apóstol, dejar claro eso. Vamos a entrar en el tema de la mujer, como dije al principio, sobre el tema de la mujer. Ahora quiero leer aquí en Gálatas. Voy a dar los versículos, tengo la Biblia adelante, voy a dar los versículos, capítulo y versículo, y el nombre de como comúnmente se conoce en español: Gálatas, Romano, Corintios, etcétera, depende de donde vaya. Entonces, en Gálatas 1, versículo, voy a comenzar a leer del versículo 6. Ahora, pero antes quiero decir algo. ¿Qué pasa? Los Gálatas, habían personas que fueron a predicar a los Gálatas después de que ya Pablo le había predicado el evangelio, y fueron y los perturbaron, diciéndole cosas contrarias al evangelio que se le había enseñado. Entonces ya Pablo, y ellos siguieron ese evangelio contrario al que se le había enseñado, es decir, que no retuvieron la doctrina o lo que Pablo le dijo completamente, quizá en algunos puntos sí, pero siguieron aquella predicación que se le había enseñado a aquellos que que lo estaban perturbando, aunque ellos quizá no se daban cuenta. Ahora, entonces Pablo le escribe una carta reprendiéndolos, amonestándolos, y que la reprensión y la amonestación es parte del evangelio y parte del evangelio, vamos a decirlo así, parte del evangelio. Es necesario. El mismo Dios nos reprende, no solamente por medio de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, sino también que nos reprende personalmente con juicio, enfermedades, cosas malas, maldiciones,
para, es una manifestación del amor para llevarnos a que nosotros entendamos y corrijamos algunas cosas por las cuales Él nos está juzgando, o nos está amonestando, o reprendiendo. Entonces, en el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no es que hay otro evangelio, es un solo evangelio. Siguiendo en el versículo 7 dice: no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, es decir, Pablo y los que le estaban escribiendo, que no era Pablo nada más, dice en el versículo 2 y en el versículo 1 y 2 dice, del capítulo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Ahora, no solamente era una iglesia la que estaba envuelta en este problema, sino que eran iglesias, más de una, en Galacia, en esa región. Ahora, dice Pablo, más si aún, en el versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que nosotros, o esto solo puse, bueno, que el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ya ahí sigue debajo. Ahora, Pablo dice de que no es que hay un evangelio diferente, sino que hay un solo evangelio. Pero ahora voy a entrar a lo que es el griego. Hablar una palabra griega, ir al origen de la palabra, al griego. En la palabra específica en el versículo 7, que dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, esa palabra pervertir en el original es transmutar, que es acción de modificación o bien de convertir a algo o alguien en otro. Es un cambio. Si, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo: esta pluma o lapicero es morada o violeta, es como que yo te entrego esta pluma, pero después viene otro que cambia. Ya, no, mira, ya no es esta pluma, ahora es esta pluma. Ya hay un cambio. Eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que hay personas que quieren pervertir, cambiar. Eso es pervertir. Es la palabra a la que se traduce, que es cambiar este color por este. Es decir, un cambio de evangelio. Ya no es este evangelio, ahora es este. Y eso es lo que sucedió con ellos, que cambiaron, se fueron del verdadero evangelio, que en ese verdadero evangelio es donde está la gracia de Cristo, que por medio de ese evangelio es la gracia de Cristo, y Dios nos llamó según ese evangelio, según, vamos a poner el ejemplo, el mismo ejemplo, ese evangelio, no según este evangelio. Ahora, Pablo quizás se estaba refiriendo a algunos aspectos, no a todos los aspectos. No significa que ellos se hayan desviado en todos los aspectos, dejando completamente el evangelio, sino dejando quizás algunas cosas del evangelio. Y eso pasa hoy. Incluso me pudo haber pasado a mí y le puede haber estado pasando a otro, o les pudo haber pasado a otro. Como por ejemplo, hay personas que han predicado un evangelio diferente, como el evangelio de la prosperidad, o el que le llaman así, y después Dios causó de que salieran de ahí y quizás testificaron de que eso era un error, ¿ve? Y fueron sacados de ahí, ya sea por la predicación de una persona o por la intervención del Espíritu Santo personalmente, por visiones, sueños o juicios, de que para que se diera cuenta de que estaba equivocado, llevándolo al camino correcto y dejando el camino incorrecto. ¿Ve? Es un aspecto. Ahora, no significa que ellos no hayan predicado, que estaban dejando, no, ya Cristo no existe, no. Ellos siguen creyendo eso, pero se desviaron en algunos aspectos, o en algún aspecto.
Ahora, vamos a, a un versículo. No, vamos a hablar ya directamente de 1 Corintios 14, los versículos más controvertidos. 1 Corintios 14 y primera de Timoteo 2. Ahora, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, 12, 13, 14 y 15. Dice así, empezando en el versículo 11. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, respecto a este tema, el porqué de lo que Pablo, de que Pablo no permite enseñar, que no permite que la mujer que enseñe, es porque él da el porqué y él se va, quizás en aquel tiempo no sé si se conocía como Génesis, pero se va allá, a ese tiempo de Génesis, Génesis 2 y Génesis 3, quizás Génesis 3 también, pero más Génesis 2, y dice que, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque, él dice porque Adán fue formado primero, después Eva. Eso respecto a lo que es y Adán no fue engañado, dice el versículo 14, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Él dice que ese es el por qué no permite a la mujer enseñar. No es un problema cultural. Él no dice porque las mujeres aquí hablan mucho, entonces tuve que separarlas, un bando para aquí, otro el bando de los hombres para acá y las mujeres para acá. Porque el problema es que incluso así se decían cosas y le preguntaban en medio de la congregación y había un desorden. Y entonces yo dije esto, no, 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 no. Ese no es el porqué de lo que Pablo, de por qué Pablo no permitía. No es un problema cultural, es un problema diferente y de acuerdo a la escritura, que se va a Génesis, allá a Adán, Eva. Ahora, vamos a ir a lo que es 1 Corintios 14. Mira lo que dice 1 Corintios 14, versículo 33 en adelante. Ahora, decir algo. No, vamos a entrar aquí. Dice el versículo 33. El versículo 33 es tiene dos oraciones. Si tienes la Biblia adelante y la buscas, te darás cuenta que es una engancha arriba y otra engancha abajo. Entonces comienza así. Voy a leer la segunda parte del versículo. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres, esto dice en Reina Valera 1960, que es la que estoy leyendo, pero en el original no dice vuestras, dice las mujeres. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Dice en el versículo 27, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Ahora en el original no dice mandamientos del Señor, sino que dice, en el original griego dice, reconozca que lo que os escribo es de parte del Señor. Un resto de lo que comí. Ahora dice en versículo 38, más el que ignore, ignore. Sí, vamos a dejarlo ahí, aunque se puede seguir leyendo. Y ahora ya habla, dice, así que hermano, respecto a lo que él venía diciendo antes. Dice aquí que esto es de parte de Dios. Y que dice que en todas las iglesias de los santos,
esto es así. Es decir, Galacia, en todas las iglesias de aquel tiempo, Galacia, Efesios, Colosenses, Corintio, que es la carta de Corintio, a los que él le escribe, Corintio, Judea, sí, en Samaria también, en toda Asia, todo eso, Asia, Grecia, a todos los lugares, esta era la doctrina y parte del evangelio que Pablo enseñaba. Y este versículo es clave. Dice que esto que él escribe es de parte del Señor. El evangelio es de parte del Señor. Pero este específicamente aquí dice que esto es de parte del Señor. Ahora, lo que Pablo enseñaba, que era el evangelio, mira el origen de eso que Pablo enseñaba. Míralo aquí, en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, en el verso 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, que Pablo recibió el evangelio por revelación de Jesucristo. Eso lo recibió de Dios. Ya sea lo que Pablo enseñó respecto al alimento de los ídolos, respecto a los débiles en la fe, entre otras muchas cosas que enseñó Pablo respecto a los dones espirituales, los ministerios, la organización en la iglesia, que eso está en 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, que es el orden de Dios en el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, 13, respecto al amor, todo eso Pablo lo recibió y lo estaba compartiendo. Ahora, ya vimos que eso de parte de Dios, lo que Pablo dijo, escribió que diga, lo que Pablo le escribió a los Corintios, en 1 Corintios 14, a partir del 33 en adelante, que eso es de parte de Dios, lo que Pablo estaba enseñando. Dice en el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 34, para que vean que las dos cosas tienen su relación con respecto a este 1 Corintios 14 y allá en 1 Timoteo 2, que fue lo que leí antes. Entonces dice, en el versículo 34 dice, vuestras mujeres, que las mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Ahora dice, porque no les es permitido hablar. Pero Pablo allá dice, yo no permito. Es decir, que él no permitía porque Dios no permitía. Porque lo que está escribiendo aquí es de parte de Dios. Si Dios no permite que las mujeres hablen en la congregación o enseñen en la congregación, que no solamente, no, está en silencio ahí y si viene una palabra profética, no digas nada. No, espérate. Pablo se está refiriendo a enseñar la palabra de Dios en la congregación. Vamos a ir a otras cosas. Vamos a ir a otras cosas, no. En primera de Corintios, capítulo 11, en el verso 5, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Es decir, Pablo hace saber con este versículo que la mujer puede profetizar y puede orar. No significa que tiene que estar en silencio completamente. No, Pablo se dice estar en silencio respecto a lo que es la enseñanza. No puede enseñar. En 1 de Timoteo 2, él dice, no permito, de acuerdo a las palabras de Dios de que escribió en 1 Corintios 14, que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, ya es otro tema, pero que no enseñe. ¿Ve? Él le especifica qué es lo que la mujer no puede enseñar. Tiene que ver con hablar. Por supuesto tienes que hablar para enseñar. Para profetizar tienes que hablar. ¿Me entiendes? Pero no, lo que dice en 1 Corintios 14 no encierra lo que es la profecía ni la oración. No ore. No, ahí Pablo sí se está levantando en contra de Dios. Pero al no permitir a la mujer enseñar, Pablo no se está levantando en contra de Dios ni está siendo un machista. Sino que Pablo está yendo de acuerdo a las palabras de Dios. Ahora, vamos a ir a otra cosa. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, a partir del 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto se lo estaba enseñando a Timoteo. Pero a Timoteo también le enseñó sobre cómo conducirse en la iglesia del Señor, respecto cuando él dice los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos. Y antes le enseña sobre la mujer, que la mujer debe estar en silencio. Eso es cómo Timoteo debería conducirse en la iglesia del Señor, no permitiendo esto que Pablo tampoco permitía, porque estaba de acuerdo a la palabra de Dios, a las palabras que Dios le había enseñado a Pablo, y que está incluido en el Evangelio, o que es parte del Evangelio. Pero mira, esta es la primera carta a Timoteo que fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. Pero en la segunda carta de Timoteo, que fue escrita el año 67 después de Cristo, alrededor del año 67 después de Cristo, Pablo le dice a Timoteo esto. En el capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén lo que te he enseñado. Retén la forma, no cambies la forma. Retén la forma, la manera en la que te he enseñado. Pero mira esto, no es lo único que él le dice. A ver si encuentro otra cosita que Pablo le manda a que le... Hay una parte donde dice que le encarga esto a hombres idóneos. Ah, mira, aquí. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice: lo que has oído de mí, dentro de lo del tema de la mujer, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que se riegue esta doctrina que es de acuerdo a Dios, es decir, que es de Dios. Ahora, vamos a otra cosa, que esto tiene que ver con el mismo tema. En Hechos, capítulo 18, voy a leer del versículo 24 en adelante. Y se llegó entonces a Efesio un varón llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y ahí abajo dice: queriendo él pasar acá, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen, etc. Ahora, dice aquí que Priscila, que es la mujer de Aquila, enseñó a Apolo. Dice que ella y su esposo le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Es decir, que lo ayudaron con palabras del Evangelio, o lo ayudaron con cosas que él no conocía del Evangelio. Ahora, entonces, hermano, ¿cómo encaja esto? Es decir, que Priscila fue en contra de Pablo o en contra de las palabras de Dios que dijo Pablo en 1 Corintios 14, en 1 Timoteo 2. ¿Cómo entonces se explica esto? A ver, hay una explicación y la voy a dar. Priscila dice, en el versículo 26 del capítulo 18, de hecho, dice: y comenzó a hablar con denuedo, este es Apolo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Dice, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Mira esto. Pablo dice en 1 de Corintios 14 que la mujer calle, o la mujer no debe enseñar en la congregación. No significa que no pueda enseñar fuera. En la casa ella va a enseñar a sus hijos.
si tiene hijos o hijas. La mujer puede hablar, puede enseñar, pero no en la congregación. Esa es la ley que da Dios, que es parte del Evangelio. El nuevo pacto incluye varias leyes. No me voy a meter en ese tema, pero incluye varias leyes, como también el antiguo pacto incluía varias leyes. Y según tú hacías conforme a esas leyes, estabas obedeciendo a Dios, a lo que Dios estaba mandando. Estamos en la dispensación del nuevo pacto. Hay que obedecer todas las leyes respecto a la cena del Señor, respecto a dentro de la iglesia cómo funciona el tema del orden en el cuerpo de Cristo, entre quizá otras muchas cosas. Entonces, ve, Priscila enseñó. No significa que no, mujer, tú, si me escuchas, no significa que tú no puedas enseñar. Significa que puedes enseñar, pero no puedes enseñar en la congregación, que ahí es donde debes callar porque es indecoroso. Pero ¿cómo que es indecoroso que yo hable en la congregación siendo mujer? ¿Cómo que es indecoroso? Bueno, eso fueron las palabras de Dios. Ese no es Pablo que está siendo un machista, porque si Pablo está siendo un machista, el origen de su machismo no viene de Pablo, viene de quien le enseñó. Y Pablo no está siendo un machista, sino que Pablo está obedeciendo a Dios en predicar el evangelio, no predicar un evangelio diferente, el cual él dijo sea anatema. Entonces, hoy en día se enseña, aunque quizá no con palabras, pero se enseña con el testimonio de que la mujer puede enseñar en la iglesia, y no puede ser eso, porque eso es en contra de la palabra de Dios, y esas están siguiendo un evangelio diferente y por causa de eso van a experimentar ciertos juicios de parte de Dios que les serían beneficiosos, es decir, que le van a ayudar para bien si entienden de por qué causa están viniendo juicios, que no se lo atribuyen a que es Satanás, no, es Dios quien está causando esas cosas contra ellas para llevarla al camino correcto. Así pasaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Hacían lo malo y entonces Dios venía, enviaba a un profeta, le decía, mira, viene tal cosa porque ustedes han hecho lo malo, y emitía juicio y después venía juicio. ¿Pero por qué causa venía juicio? Por causa del mal que habían hecho. Pero si se arrepentían, entonces ya Dios, si se arrepentían antes de viniera el juicio, Dios paraba, quizás podía parar el juicio, quizás no, puede parar el juicio. Y entonces, no, pero tienen que convertirse a los caminos de Dios, servir a Dios. No en algunos aspectos, no, es servirlo en todos los aspectos. Pero por supuesto, no venimos con todo el evangelio desde que nacemos, sino ni siquiera cuando nacemos de lo alto, es decir, más conocido como nacer de nuevo, ni siquiera eso, porque si no, Pablo no enseñara, ya no necesitamos enseñar. Entonces, la mujer hoy no puede enseñar, aquí está en la escritura, lo puedes ver. No, pero ven acá, y qué de Débora, y qué de de, de mujeres del Antiguo Testamento, Ruth, pero bueno, si te pones a pensar, es otra dispensación, que es la dispensación bajo la ley. Sí, en realidad fueron profetizas. Ahora, déjame compartir algo también que es mal interpretado por algunas personas, o por causa de que no entienden la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué cosa hablo? Una cosa es ser profeta y otra cosa es profetizar. El profeta profetiza, y el que profetiza no significa que sea profeta. Son dos cosas diferentes. Son dos servicios diferentes. Entonces, en Hechos, en el capítulo 21, el versículo 8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe el evangelista, es decir, que tiene un ministerio evangelista. Por supuesto, también todo el que predica el evangelio no significa de que sea evangelista, ¿sí? o de que sea profeta. Incluso los profetas, evangelistas, pastores, maestros predican el evangelio y no por eso comparten sus mismos ministerios, sino que siendo apóstol predican el evangelio, siendo evangelistas predican el evangelio, pero son evangelistas. No significa que porque predican el evangelio un apóstol, ya, no, yo soy evangelista también, no. O porque yo profetizo, ya, yo soy profeta ahora también. No funciona así. No, eso no está de acuerdo al orden de Dios. Entonces dice, siguiendo el versículo,
que era uno de los 7, es decir, uno de los 7 diáconos escogidos ya en, si no me equivoco, en Hechos 6. Posamos con él. En el versículo 1 dice, Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahí no dice nunca, ni siquiera en el original, que eran profetisas. De hecho, nunca vas a encontrar la palabra profetiza, refiriéndose a una mujer, porque así se le decía a las mujeres que eran profetas, profetiza. Y al varón que era profeta se le decía profeta. Entonces nunca vas a encontrar la palabra profetiza, ni siquiera en el griego. Vas a encontrar la palabra profetiza en lo que es hechos en adelante, que es la iniciación o ya el comienzo y el desarrollo de la iglesia. La vas a encontrar, sí, la vas a encontrar en el antiguo pacto, claro. En el antiguo pacto María era profetisa, la hermana de Aarón y de Moisés. Débora era profetisa. Una mujer que estuvo cuando Jesús fue llevado al templo por sus padres, cuando era menor de edad, había una profetisa y le hablaba a los que esperaban en la redención sobre el niño. Era profetisa, pero eso todavía era bajo la ley. Y Jesús estableció un nuevo pacto. Ahora, en el nuevo pacto las cosas cambian. No voy a hablar sobre por qué en el nuevo pacto o una rama de accesos que tienen los profetas y los apóstoles en el nuevo pacto. Antes no existían profetas, pero respecto a los profetas, antes no tenían una posibilidad que tienen hoy. De hecho, ni siquiera la salvación que nosotros tenemos hoy se le fue concedida a aquellos profetas que profetizaron sobre esa misma salvación. Eso está en primera de Pedro, creo, que es Pedro el que lo habla. Ahora, las mujeres hoy no pueden enseñar. Aquí está, se lo he demostrado por la escritura. Y esa es la realidad. No, pero ven acá, hermano, entonces la mujer no puede hacer nada, nada más criar al hijo, ya aprender del apóstol, del profeta, del pastor, y leer las escrituras, mantenerse en silencio. No, hermano, ya te dije ya, o hermana, ya te dije ya, que la mujer no puede enseñar en la congregación, no puede hacerlo en la congregación, estaría transgrediendo la ley que Dios dio por medio de Pablo, o esa parte del evangelio, la estaría desobedeciendo. Y por consecuencia, y vendrían cosas por consecuencia para llevarla al camino correcto, para que deje de hacer lo que no debe de hacer. Ahora, respecto a la mujer puede profetizar, sí, está en la escritura. Las hijas de Felipe profetizaban, que no significa que sean profetas. Profetizar no significa que sean profetas. Son dos cosas diferentes. Eh, 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 las mujeres pueden tener el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, incluso dones de sanidad, incluso el don de milagro, y pueden tener ciertos dones que Dios se puede decir dota o la capacita con esos dotas, con esos dones para ejercer ciertas funciones en el cuerpo de Cristo que no tienen nada que ver con enseñar. Tú puedes hacer milagros, puedes hacer señales, puedes profetizar incluso, puedes, a ver, otro don, manifestar el don de fe, don de géneros de lengua, don de interpretación de lengua, y no por eso tú estás enseñando la palabra de Dios. Estás profetizando lo que Dios te está diciendo, que son dos cosas diferentes. Una cosa es profetizar y otra cosa es enseñar el evangelio o la palabra de Dios. Entonces la mujer tiene ciertos roles que le son permitidos por el Señor, y tiene roles y no puede ejercer el papel que le toca o que Dios le dio al hombre, como se ve como el apóstol, el profeta, el evangelista, la mujer, perdón, el pastor, el maestro. La mujer no puede ser pastora, no puede ser apóstol, no puede ser profeta. ¿Por qué? Porque el profeta enseña. ¿Por qué? Porque que el profeta enseña. El profeta tiene acceso a misterios, a los misterios. El apóstol también, son los únicos dos ministerios que Dios le dio acceso a ministerios. ¿Qué? Entonces, hermano, y el pastor, sí, el pastor puede enseñar la palabra de Dios, pero no tiene acceso a los misterios como lo tienen ellos dos. Son los que Dios eligió, lo eligió sí.
Eligió a Pablo para revelarle su misterio, que era un apóstol, pero no eligió a un pastor, no eligió a Felipe el Evangelista, no eligió a, a un maestro. Incluso Pablo era un maestro, pero lo que recibe, lo recibe por la gracia de ese don, que es la gracia, que es parte de la gracia de Dios, el don de apóstol, que también se conoce como dones. Subiendo lo alto, dejó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice, eso está en Efesios 4, 10, 11 por ahí. Ya dejar claro esto y para terminar ya. Así funcionan las cosas. Esto es parte del Evangelio. Esto es Evangelio. Esto es obedecer a Dios. Ahora, como dijo Pablo, más hay que ignore. Pero el que entiende y tiene la capacidad de ver, que vea lo que Dios está diciendo, lo que Dios dijo y está diciendo, y que obedezcan a Dios. Ahora no, pero se oponen otros, hermano, pero si se oponen otros, o la pastora, si tengo pastora, o la que le dicen pastora, que en realidad no es pastora, aunque ella se crea pastora, eh, dice Pablo, el que se cree hacer algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hay personas que se creen pastora, incluso en el caso de hombres, se creen que tienen un ministerio, pero en realidad no lo tienen. Y empiezan a empujar, a ir en pos de manifestar y decir y profesar de que yo soy apóstol, yo soy profeta, pero en realidad no lo son. Si Dios no te dio el don, que es el que lo da, entonces tú no lo eres, aunque te lo creas. Tú puedes creer, dice que se cree ser algo. No, yo soy el apóstol. No, si yo no, si, si yo me creo eso y en realidad no lo soy, Dios no me dio ese don, me engaño a mí mismo y engañas a todo aquel que se crea lo que tú estás diciendo. Eh, entonces, vamos a dejarlo aquí. Si Dios quiere en algún momento compartir sobre otras cosas, vamos a dejarlo aquí. Y si quieren comentar, si se quieren suscribir al canal, eh, va a ser, eh, me va a beneficiar. Ya eso es decisión de usted. Si quiere suscribirse al canal para recibir no solamente enseñanzas, si Dios me permite compartirla, eh, sobre cosas claras o aclarar cosas por la misma escritura. Si tiene alguna pregunta sobre el tema, puede dejarlo ahí en los comentarios. Si eh, quiere compartir el video, lo puede hacer. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. También recordarle, o si no lo sabe, decirle que puede ver en el canal ciertas profecías que Dios me ha dado a diferentes lugares del mundo. Puede buscar también el cumplimiento mayormente en mi página de Facebook, Lázaro Ramón Rodríguez Sureda. Puede buscarlo ahí y mirar ahí lo que es cumplimiento e incluso profecía mayormente escrita. Por aquí, por el canal de YouTube, solamente, o en algún momento sí la hice escrita, en una parte una rama de YouTube en el mismo canal, pero ya después sí la he ido compartiendo varias profecías en video. Pero en Facebook sí he compartido profecías escritas que incluso no he compartido en YouTube. Y ya los otros sí lo comparto en los estados de WhatsApp, pero ahí solamente los que son mis contactos los pueden ver. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Que la paz del Señor sea contigo, la gracia y la misericordia de Dios el Padre.